Aquí seguimos en la segunda edición de TV, bueno, cerrando una semana con mucha actividad política, mucha actividad parlamentaria, que se anticipa lo que será la semana próxima. Está prevista para el martes, miércoles y jueves actividades, reuniones de comisiones, muchas de ellas informativas con funcionarios, alto nivel de funcionarios, en el sentido que estarán aquí presentes el secretario de Industria, también el secretario de Comercio Interior, dando respuesta a muchos interrogantes que plantearán los diputados y diputadas. Veamos entonces cómo va a ser la actividad de esta semana a partir de lo que ya está publicado en la página web de la Cámara de Diputados. Comienza el martes 14 de febrero, Día de les Enamorades, con la Comisión de Comercio. Va a estar, como decíamos, Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio Interior, a las 12 del mediodía, y luego, bueno, a las 2 de la tarde se está conformando este grupo de amistad con la República Francesa. No se hace ninguna actividad en particular en los grupos de amistad, sino que se conforman quienes son las autoridades de esta instancia de diplomacia parlamentaria. Pero sí, agéndense a las 2 de la tarde porque va a ser muy interesante esa comisión. Se va a hablar seguramente de precios justos, se va a hablar también de la política de seguimiento, de los incrementos en los precios de los alimentos y del consumo. Va a hablar seguramente de lo que pasa con la carne, ¿no? Como tema fundamental. Subió el precio en los últimos meses de la carne, así que va a ser seguramente que tiene fuerte impacto en lo que es el valor de la canasta básica. Así que, y el tema de los productos escolares que entró dentro del congelamiento, o del acuerdo de precios justos y demás, hay varios temas. Y también de las escuelas privadas, las escuelas privadas, exactamente. Que también se aprobó hace poquitos días este convenio para que haya topes de 3,5% como máximo de aumento a lo largo de los meses para, bueno, equiparar un poco con los precios justos. Si no me equivoco, ese mismo día se va a conocer la inflación del mes de enero, así que a ver si se conoce antes o después. Va a estar depende movido. de eso, va a estar el clima de la comisión. Sí, la comisión, recordemos, que conduce la diputada Gabriela Lena, que es del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, y que esta semana convocó una comisión informativa fuera de la agenda de temas que se vienen trabajando a partir de la convocatoria que hizo el presidente de la Nación, que es el temario de extraordinarias, y allí Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, bueno, le dio un poco el acompañamiento justamente a la diputada Elena. Ella le reclamó la presencia de Tombolini y muy rápidamente, de una semana a la otra, ¿no? Gestionó, ¿no? Sí, es Germán Martínez, gestiona rápido. Y lo prometió y cumplió. Hipereficiente, y lo que promete lo cumple. Pero hay más actividades. También el miércoles va a haber convocatoria de comisiones. Empiezan a las 10 de la mañana con otra composición de los grupos de amistad, en este caso con la República de la India, pero luego dos comisiones muy importantes. La Comisión de Minería, que también va a estar debatiendo algunos proyectos. Estuvo debatiendo bastante el año pasado, ¿no? Esta comisión que preside el diputado sanjuanino Gualberto Allende. Sí. Sí, va a haber invitados. Va a estar la subsecretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, también representantes del Consejo Federal de Minería y ministros y subsecretarios de minería de varias provincias argentinas a fin de informar sobre la actividad minera en 2022 y las proyecciones para el desarrollo del sector durante 2023. Recordemos que hay una cantidad importante, creo que alrededor de una docena de proyectos que se están desarrollando para la explotación del litio. Exacto. Sí. Hay un reclamo, por lo menos el año pasado así se escuchó, de modernizar y actualizar el Código Minero. Y recordemos que la Constitución Nacional del 94, la reforma que se hizo en el año 94, a partir del núcleo de coincidencias básicas, el acuerdo conocido como Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, se delegó a las provincias la gestión de los recursos naturales, y ahí hay también una discusión importante respecto a los cambios estratégicos que se dieron en estos meses, sobre todo producto a el avance de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Donde los recursos naturales tomaron otro cariz. Claro, nos miran con otros ojos. Sí, nos miran a nosotros con otros ojos, pero se quieren llevar todo lo nuestro y dejarnos unas chauchas nomás. Hace poco una funcionaria de los Estados Unidos hablaba del triángulo del litio y demás, y daba un poco la jefa del Comando Sur, nada más y nada menos, una señora que hay que tenerle cierto respeto, por lo menos. No sé, miedo seguro. Respeto no sé, pero miedo seguro, porque se le veían ahí los
los dientes cuando hablaba de nuestros recursos naturales. Y también en esta reflexión respecto al rol que tiene el Triángulo del Litio, Catamarca, Jujuy y Salta, integrándolo también con Bolivia y Chile. Bueno, hubo algunas reflexiones de especialistas en minería, sobre todo la política extractivista que tiene Argentina de los recursos naturales, la discusión que hay en Catamarca sobre la denuncia de una de las empresas que desarrolla industria minera por subfacturación, ¿no? Por venderse a sí misma, a su casa matriz, a precios más bajos, lo que generaba menos regalías para la provincia de Catamarca. Todo eso se estuvo investigando. Hay un litigio en curso para la actualización de esa malversación de nuestros recursos en un punto, y la debilidad que tienen las provincias al negociar solas, cada una con las grandes empresas multinacionales que son las que explotan la minería. Entonces ahí también hay una discusión fuerte. Y la grieta que generan esas empresas puertas adentro, que los defienden los que les generan puestos de trabajo versus los que el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los demás. Es todo un tema a veces, puertas adentro, que desde acá ni nos enteramos las divisiones que se generan en las provincias. También lo vimos en Chubut, ¿te acordás que hubo fuertes manifestaciones? Finalmente no se avanzó. Por la explotación de oro, ¿no? También se estaba desarrollando, cuando vino la subsecretaria de Minería, bueno, contaba, el diagnóstico que hizo el año pasado, que hay muchos desarrollos mineros en curso en Argentina, mucho más de lo que se venía focalizando en los últimos años, pero bueno, también ahí hay que repensar un poco la legislación, porque son las consecuencias que todavía quedan, las rémoras de los 90, donde las políticas eran mucho más extractivistas. Otro contexto, otro mundo. Otro mundo, y nosotros, bueno, también en un proceso privatizador que nos dejó bastante arrasados. Y hablar que acá viene la agenda verde que siempre hablamos, cómo los proyectos ya tienen una mirada con el cuidado del medio ambiente. Estos temas ya se empiezan a abordar de otra manera también. Decíamos que también, además de la Comisión de Minería, va a estar a las 15 horas la Comisión de Industria, va a estar de Mendiguren, Ignacio de Mendiguren, que es el secretario de Industria de la Nación. Nos adelantaba hace un ratito nada más el diputado Toñoli sus inquietudes respecto a estos temas. Pero ya tenemos a nuestra próxima entrevistada, así que la presentamos de esta forma. La saludamos a la diputada Verónica Caliba. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a esta segunda edición. Hace varios meses que no hablábamos. Un gusto y bueno, feliz año, que no la veo desde el año pasado. Muchas gracias, buenas tardes. Y felicidades. Sí, necesitamos que sea un año próspero y feliz, ¿verdad? Estás en la Comisión de Minería, así que vas a venir para aquí, para la Ciudad de Buenos Aires, en los próximos días, ¿no? Estábamos viendo sobre qué va a versar esta comisión, y también, bueno, sos parte de una provincia que tiene un rol importante respecto al proceso de desarrollo, en este caso del litio. Sí. Nos llegó la notificación para la semana que viene con la visita de la Secretaría de Minería de la Nación y también con ministros de determinadas provincias. No conocemos todavía qué provincias van a estar presentes, pero desde ya que la agenda es para informar todo lo acontecido en el 2022 y las proyecciones para este año 2023. ¿Tenés alguna...? Sí, Salta tiene como toda una agenda, ¿no? La agenda política y económica gira en torno a la minería y, bueno, con matices. En general se acuerda con una perspectiva de minería de la cual yo soy muy crítica. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo compatibilizar, no? Recordábamos eso, la Constitución del 94... bueno, modificó fuertemente la política minera en la Argentina, la gestión de los recursos mineros, y 30 años después, 30 y pico años después, analizamos, vemos que tuvo un impacto no muy feliz, en definitiva, ¿no? Sobre todo por la lógica extractivista que tienen las pocas empresas en el mundo que se dedican a la explotación minera, que son bastante monopólicas, ¿no? Porque es una industria que requiere mucho dinero de inversión y no siempre tiene un resultado tan favorable para los territorios. ¿Cuál es tu mirada en relación a esto y qué pensás que se puede aportar desde el Congreso? Bueno, creo que nosotros tenemos desde la Cámara de Diputados y desde el Congreso en su conjunto el desafío de poder reconfigurar esa mirada que se tiene sobre el desarrollo minero y
y pensar que en esa lógica extractivista que muy bien marcabas, no nos está yendo bien a la Argentina en general y a los territorios dueños de los recursos naturales, metalíferos y minerales en general, donde hay lo que nosotros decimos, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, quienes militamos estas cuestiones, que hay un saqueo y que queda muy poco de ese desarrollo en la nación argentina y en cada una de las provincias, y ni hablar en los departamentos y municipios donde se llevan a cabo esos desarrollos, ¿no? O sea, sabemos que además, a la par del desarrollo minero extractivista en distintos territorios del país, ha crecido un fuerte movimiento ambientalista, defensor de los propios recursos naturales, pero fundamentalmente del agua, ¿no? Del recurso más valioso que puede tener una nación, que es su agua segura, el agua dulce, el agua pura, como decimos nosotros, porque se nos va la vida a las comunidades y porque además va a ser el recurso que junto al litio se está planteando como estratégico en la geopolítica, y digo en el planeta, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que cuidar de esos recursos tan valiosos y preciados, que los tenemos en cuantía, y que tienen que primero estar al servicio del pueblo de la nación, al servicio de los pueblos de las provincias que lo tienen, y al servicio del engrandecimiento de la Argentina y de la región esta en la que están insertos estos recursos que son hoy estratégicos de aquí a 30, 50 años. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofré la saluda. Aprovecho también para preguntarle, ya que la semana que viene no solo se va a reunir la Comisión de Minería, sino la de Prevención de Adicciones, que usted también integra, con el fin de debatir con especialistas, una nueva ley de salud mental, ¿no? Tanto que se empezó a hablar sobre este tema durante la pandemia. ¿Qué mirada tiene usted sobre esto, y si cree que se podría llegar a trabajarla en este año, que es electoral, es un poco difícil, pero en esos temas, como en los temas de salud, generalmente oficialismo y oposición hacen esfuerzos también para llegar a algunos proyectos en común? Sí, nos sorprendió la citación a la comisión, porque nuestras autoridades de comisión no estaban enteradas, no pudimos consensuar la agenda, que ustedes saben que en muchas provincias la agenda política electoral está ya absolutamente lanzada, y desde ese lugar sería muy, muy oportuno que podamos ir consensuando ya la actividad plena de nuestra Cámara, para poder tener quórum en las comisiones, claro. Pero además para poder tratar en base al consenso los temarios que vamos a abordar, si tenemos la posibilidad de hacer invitaciones, ¿no? Tener invitadas, invitados, expositores, como lo hicimos el año pasado en la comisión, puntualmente en esta comisión tan sensible, ¿no? En un contexto donde efectivamente necesitamos un abordaje integral y necesitamos consensos y poder avanzar, no solo que sean comisiones donde tenemos invitados y hacemos catarsis, sino que podamos generar consenso político para poder avanzar y trabajar en proyectos que lleguen al recinto y se aprueben. Y hablando de la ley de salud mental, se habla de la necesidad de una ley de salud mental, pero específica para los niños. No sé si coincidís con esa mirada para los niños y adolescentes. No sé si habrá margen para en algún momento avanzar en ese sentido. Es una necesidad. Todos los estudios de la pandemia, esta parte, de distintas disciplinas que vienen abordando el impacto en la salud mental, pero además yo diría en la salud integral de nuestras infancias y adolescencias, dan cuenta de una cantidad de problemas que emergieron producto de la pandemia. El consumo de pantallas, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Esta cuestión de que nuestras infancias se relacionan más con la virtualidad que con la pura realidad,
¿no? Es decir, tenemos infancias que estuvieron y desarrollaron sus prácticas lúdicas y educativas a través de las pantallas y no en la plaza o en el aula o en la canchita del barrio, como nos pasó a quienes transitamos las infancias y adolescencias en otras épocas, o en un club. O sea, nosotros tuvimos un encierro, tuvimos un impacto a nivel mundial de cambios de hábitos que han sido dramáticos en los términos de lo que impactó y generó la pandemia, y que por supuesto que estamos teniendo hoy la vuelta de todo eso, claro, y que necesitamos tener abordajes integrales, pero pensar en la salud mental de la población en general y a ir viendo, por supuesto, los impactos en las distintas franjas etarias para poder tener abordajes particulares, ¿no? Y sobre todo para poder trabajar en nuestro sistema educativo, poder trabajar a nivel comunitario, desde los servicios que brinda salud pública, poder fortalecer todo esto, porque no estamos pudiendo dar respuesta desde ya a una cantidad inclusive de nuevas enfermedades, de diagnósticos que surgieron a partir de la pandemia y que hay que abordarlo y que hay que legislar. O sea, la reconfiguración de este tiempo, el impacto de la pandemia, de la guerra, del cambio de matriz energética, de la crisis energética y de una cantidad de crisis que cada vez se van agravando mucho más, ¿no? Con la cuestión climática, con la cantidad de impactos muy fuertes que recibe la humanidad y cada región impacta de distintas maneras, necesitan que se legisle, necesitan que avancemos y que lo hagamos siempre apoyados en la evidencia y en el trabajo de especialistas, ¿no es cierto? Y de un trabajo serio que se tiene que dar en la Cámara. Algo importante también en todo lo que hace, ¿no?, a tener datos de la población y demás, es que se conocieron resultados ya del censo 2022 que se hizo el año pasado. Usted, fue vicepresidenta de la Comisión de Población. ¿Cómo impactaron estos números en lo que tiene que ver con su provincia? Si ya se pudieron evaluar en cuanto a, crecimiento de la población y qué importancia tuvieron estas cifras. Tuvimos y estamos teniendo múltiples debates en torno a los datos, porque por las características de nuestra provincia quedaron lugares sin relevamiento. Ese es un problema que además se ha dado no solo en mi provincia, sino en varias provincias de la Patagonia también, por ejemplo. Sí. Y estamos analizando los datos porque han sido recientemente publicados y estamos accediendo a esa información. Creo que la comisión se debe, y lamentablemente no pudimos hacerlo porque desde la presidencia no se nos informó, pero nosotros como comisión tuvimos una invitación del INDEC para poder ir a conocer los avances del censo el año pasado, y lamentablemente no tuvimos la oportunidad ni siquiera de considerar esa invitación para empezar a trabajar. Y recién, pudimos acceder cuando el conjunto de la población recibió los datos y a partir de ahora sí estamos analizando esto, y creo que tenemos que trabajar y discutir en la comisión, y que esa información que tenemos sea el insumo necesario que esperamos muchísimas y muchísimos dirigentes, ¿no? Y ya hablo en términos del trabajo que hacemos hacia adentro de los territorios, para poder pensar las políticas públicas con esta nueva realidad, ¿no? Para todos estos cambios y transformaciones que se dieron en nuestra población. Una de las promesas que había hecho el presidente Alberto Fernández en su momento era ese proyecto para que los hombres tengan igual licencia por paternidad que las mujeres por maternidad. Aprovecho que estás en la Comisión de Mujeres y Diversidad. ¿Tenés la expectativa de que este año se pueda avanzar con ese proyecto de ley? Sí, queremos avanzar y queremos trabajar. Las expectativas están puestas siempre. Para mí, realmente si hubo, y estoy transitando el último año de mi mandato, si hubo riqueza en el ejercicio de mi mandato, fue el trabajo en comisiones,
fueron esas comisiones en las que escuchamos a vastos sectores de la población, a organizaciones de la sociedad civil, al Estado, ¿no? Al Poder Ejecutivo desde sus ministerios, a las cámaras que representan a toda la sociedad organizada, desde el mercado, pasando por los empresarios hasta las instituciones intermedias que vienen trabajando y luchando para ampliar derechos en la Argentina, y creo que eso ha sido para mí lo más enriquecedor, el trabajo en comisiones. Pero el trabajo en comisiones desde el debate y la búsqueda de consensos para poder avanzar en legislaciones específicas y necesarias para esta época. No un trabajo en comisiones donde vamos a un ping-pong de chicanas y donde no se avanza para nada, ¿no? Me suena a otra comisión. Antes de despedirte, agradeciéndote este ratito, te quería preguntar, comentabas este último año de gestión, ¿pensás volver al Congreso, repostularte para revalidar tu banca? ¿Estás en debate con el Frente de Todos? Vemos que hay muchos movimientos en Salta respecto a reorganizaciones de los frentes políticos. ¿Qué análisis haces respecto a esto? Bueno, nosotros tenemos las elecciones en mayo, el 14 de mayo, cierran los frentes en 30 días, estamos en pleno proceso del armado de los frentes, tratando de refundar al Frente de Todos aquí en la provincia. Bueno, en mi caso, con muchas organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres y partidos políticos que me propusieron ser candidata a gobernadora. Muy bien. Estamos considerando y trabajando el consenso para que las candidaturas y quienes encabecemos este proceso político para el 2023, tenga la fortaleza de todo lo recorrido y también un análisis muy crítico de todo lo que hicimos, de todas las deudas que tenemos con nuestro propio programa del 2019, hablo a nivel nacional, pero que también acá en la provincia no pudo llevarse adelante con la gestión del gobernador Sáenz y la mirada absolutamente crítica. De hecho, somos oposición aquí en la provincia, la gran mayoría del Frente de Todos, yo diría que prácticamente en su conjunto. Entonces estamos en esos debates porque muchas veces los acuerdos nacionales no van en consonancia con lo local y con las demandas de los territorios y de la militancia y de los compañeros, pero sobre todo de lo que necesita la provincia de Salta para desarrollarse, siendo, como muy bien se decía cuando arrancamos esta charla, una de las provincias estratégicas por la cantidad de recursos que disponemos, que son potestad de todo el pueblo salteño, de la provincia, pero que no vuelven hacia los derechos, ¿no? Hacia garantizar los derechos de un pueblo que viene sufriendo por décadas el atraso, y lejos de que, por ejemplo, la minería extractivista genere desarrollo, inclusión, trabajo, empleo, fortalecer los servicios de salud, o sea, nos deja contaminación, problemas ambientales, comunidades desplazadas y el saqueo de los recursos, ¿no? Con lo cual tenemos que discutir cómo, por ejemplo, largamos desde Salta y desde esta región un plan nacional de industrialización del litio, que lo venimos planteando y que además tenemos todas las condiciones, tenemos el conocimiento, tenemos el recurso, somos los dueños de ese recurso y las dueñas de ese recurso, y sin embargo tenemos múltiples problemas y la vemos pasar, como dicen los compañeros, ¿no? O sea, se llevan en pala el oro, el cobre, el litio, nos dejan sin agua segura, desaparecen ecosistemas enteros y aquí lo único que crece es la pobreza, ¿no? La marginalidad y una cantidad de emergentes que son producto de la pobreza. Entonces, eso queremos discutir y en eso estamos por estos días aquí. Y bueno, con nuestra agenda nacional, por supuesto, la semana que viene, ayer estuve trabajando con compañeras diputadas, con María Rosa Martínez, que estamos organizando el 3 de marzo la premiación Berta Cáceres de la Red Ecofeminista de Argentina, y la verdad que esos problemas
son una constante y somos las mujeres, las defensoras ambientales, las que cuidamos la casa común de todas y todos y cuidamos nuestras casas, ¿no? Literalmente. Entonces emergen todos esos temas como parte de la agenda pública. Ajá. Y bueno, y entre medio lo electoral y los debates que son nacionales y que por supuesto también impactan en la provincia, pero bueno, con un clima muy bueno, de mucha unidad, de mucha militancia, de muchos desafíos. Muchas gracias, diputada, por este ratito aquí con la segunda edición de DTV. Bueno, un buen fin de semana y seguramente nos cruzaremos en la Comisión de Minería la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, justamente se empiezan a definir, ¿no? Estas candidaturas, empezamos a ver los movimientos internos, ya 14 de mayo, tenemos, bueno, este fin de semana La Pampa con las internas. Y de ahí adelante, involucrados. Sí, muchos diputados, hay que recordar que la mitad de la Cámara se renueva y muchos diputados aspiran a sus propios territorios disputarlos, ¿no? Sí, así es. Como en cada elección se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Con provincias muy Senado importantes. Son 8 provincias. La provincia de Buenos Aires, renueva. Buenos Aires. Después tenés Formosa, San Luis, San Juan. Claro, del sur también tenemos Santa Cruz. Santa Cruz, sí, exactamente. Así que va a ser interesante también ir viendo a lo largo de este proceso electoral que tiene el domingo su primera instancia, digamos, en la provincia de La Pampa, el debut de este año, bueno, a lo largo de los meses hasta llegar al mes de agosto, donde son las elecciones nacionales. Allí se va a intercalar porque muchas provincias desdoblan y otras tienen su almanaque electoral por las reformas que fueron haciendo cada uno de los territorios provinciales ajustadas a la nacional, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires. Y algo que decía la diputada que es cierto es que no puedes trasladar las alianzas o los frentes que existen a nivel nacional a cada provincia. Así que por ahí en provincias tenés a integrantes Juntos por el Cambio que se pelean todos con todos. Bueno, ella nos decía acá que el Frente de Todos es básicamente opositor a Sanz, cuando a nivel nacional Sanz uno lo ubica cerca del oficial. Aliado, claro. ¿No? Así que tenés que meterte provincia por provincia. Sí, y eso es parte también de entender cómo funciona un Estado federal, ¿no? Porque a veces, como la información está tan centrada en Buenos Aires... Nosotros nos quedamos con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la Mesa Alberto Fernández con los dos aliados que tiene a nivel nacional. Y después en las provincias las realidades son totalmente distintas. Sí. Y además bueno, como está pasando, como se está viendo en Mendoza, que ahí está en duda. Yo apuesto a que De Marchi se baja, es mi apuesta. Sí, en Mendoza, ¿cuándo son las elecciones? En junio y septiembre. Pero ya Cornejo se bajó, no sé, él aspiraba a ser candidato a presidente, después sonaba presidencial, pero después vice. Después sonaba como vice, qué sé yo, pero bueno, finalmente vuelve a su territorio. A disputar a ver si puede volver a ser gobernador, ¿no? Exactamente, y dicen que si Cornejo se presenta, gana caminando, entonces por eso intuyo que ahí De Marchi va a negociar algo. Claro, De Marchi aunque también podría competir por fuera de Juntos. Podría competir por fuera de Juntos, pero yo no sé si eso la Mesa Nacional lo va a ver con buenos ojos. Claro. Donde ya están divorciados completamente es en Neuquén. En Neuquén, sí. También, donde el PRO apoya a Rolando Figueroa, que se fue del Movimiento Popular Neuquino. Y también es diputado. También, que es diputado. Claro, y hay otro diputado que también aspira a estar en Pablo ese Servi. Pablo Servi, que es radical, va con la coalición cívica. Por los pasillos escuché a una neuquina muy enojada que le decía a un legislador del PRO horrible lo que le hicieron a Servi. Sí, hay mucho enojo ahí. Sí, eso también va traduciéndose en esto que decíamos, ¿no? A veces las alianzas en lo local se configuran para, dar también respuesta a las críticas de los gobiernos locales, ¿no? Intendencias, gobernaciones, y ahí es el mismo espacio político muchas veces el que está críticamente posicionado, y por eso hay muchos debates también por estas horas respecto al almanaque electoral, respecto a quién usa los sellos que tienen su impacto eso a nivel nacional. Ahí la pelea es: ¿el sello se lo queda al PRO o se lo queda a la coalición cívica y el radicalismo? Entonces, si se lo queda al PRO, la pelea es: ¿vas a usar el sello para ir en una lista con
un ex MPN se va a diluir. Es claro, todo un tema que acá nos perdemos. Pues vamos a ver si podemos encarar también para lo que sea el periodo que comience el 1 de marzo, cuando se restablece la programación habitual de TV, ir metiéndonos con la configuración de las elecciones, porque hay algunos diputados que ustedes conocen a través de la pantalla de nuestro canal que van a tener otro rol, o que al menos aspiran a tener otro rol, y poder hacer ese esquema muchas veces ayuda. Ahí la anotamos a Caliba como candidata, precandidata a gobernadora. Es momento de nuestra última entrevista y la presentamos de esta forma. Saludamos al diputado Carlos Zapata de Ahora Patria. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. También desde diciembre del año pasado que no converso con usted, así que feliz año. Bienvenido a esta segunda edición de TV. Muy buenas tardes, muy agradecido por la comunicación. Feliz año para todos ustedes y siempre muy agradecido por esta comunicación. Bueno, preguntarle primero sobre la agenda de extraordinarias. Hay algunos temas que a usted le venían interesando respecto de los proyectos que estaban en debate. Uno tiene que ver con el desarrollo agrobioindustrial. Estos días va a venir el secretario de Industria de Mendiguren también aquí a la comisión en la semana próxima. ¿Cómo ve el debate dentro de su interbloque respecto a la posibilidad de avanzar en estos proyectos de impulso de, en este caso, el desarrollo agropecuario? Bien. Hay mucha cantidad de temas en la situación extraordinaria y solo queda alrededor de 17 días para que empiece el periodo ordinario de sesión. Si usted me pregunta mi opinión, no soy muy optimista en que se desarrolle ninguna sesión en el marco de las extraordinarias. Lamentablemente, temas como la ley de alquileres y créditos UVA no forman parte de ese temario, cuestiones que yo considero de suma importancia, porque tiene que ver con la situación de muchos argentinos que están padeciendo la situación económica, sobre todo el tema inflacionario, y también tienen temas conexos que tienen que ver con el ajuste de sus deudas para aquellos que la tienen y con el acceso a un alquiler en condiciones razonables, que se abra el mercado para que haya disponibilidad de inmuebles y se racionalicen los precios. Yo creo que estos dos proyectos son sumamente importantes. Por supuesto que hay otros proyectos interesantes. Me gustaría que se traten. Uno de ellos es el de la historia clínica unificada, porque es necesario que esto exista para que todos los argentinos en una base de datos, en un banco de datos, tengan todos los datos de la evolución de su salud, las distintas dolencias. Entonces, en cualquier emergencia, desde el sistema de salud se puede acceder a ello y facilita el diagnóstico y tratamiento de todas las personas. Pero dentro del tema extraordinario también hay unas cosas que a mí no me agradan, pero bueno, estamos en democracia y cada cual pone su voto. Como por ejemplo. Y si es fundamentado, siempre será valorado. No, ¿qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Como por ejemplo le preguntaba qué tema no le agrada de todos los que hay a tratar. Mire, de los temas que no me agradan son aquellos que se traducen como una especie de degradación de nuestra república como un Estado que vive dentro del derecho y donde se premia la adhesión al orden jurídico vigente en la República Argentina. Existe un proyecto de ley para prorrogar o establecer una nueva moratoria de jubilaciones, pero yo considero que ese proyecto de ley no ha tenido un tratamiento serio. ¿Y por qué le digo que no ha tenido un tratamiento serio? Porque en ninguna parte de los antecedentes se adjunta un cálculo actuarial de cuál es el efecto que tiene cargar de más pasividades al sistema sin establecer un origen del financiamiento. Sabemos que el sistema de jubilaciones nació como una especie de autoseguro para la vejez. Durante toda su vida la persona ahorra y después percibe eso, que tenía que ver individualmente con los aportes de cada uno. Luego se fue transformando el Estado, como es una gran masa de dinero que se va concentrando, le echó mano, pasó a ser de que los activos que financiaban los pasivos, vino de vuelta, volver a vivir del autofinanciamiento con las FJP, de vuelta el Estado avanza y nos ponen a todos con el sistema de reparto,
Pero a partir de eso se han empezado a cargar una serie de pasividades que no tienen una contrapartida en aportes anteriores o un financiamiento claro, que han ido desequilibrando el sistema. Tal es así que, bueno, hay mucha gente que no aportó, que percibe jubilación. Yo no estoy en contra que a la edad adulta las personas reciban una prestación del Estado, pero no se puede llamar jubilación, sino que se trata de una especie de pensión no contributiva o un subsidio que estaría reflejado en la PUAM, ¿no es cierto?, la pensión para el adulto mayor, la pensión universal para el adulto mayor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando al sistema usted le carga muchas pasividades sin financiamiento? Entre las personas que realmente aportaron se ven afectadas porque no hay cómo financiar la prestación adecuada y conforme a los aportes que vino haciendo. Otro tema que también es tirar por tierra todo el orden jurídico y todo el esfuerzo del ciudadano y el contribuyente para contribuir con la República Argentina son a estos blanqueos que se han transformado en una cuestión recurrente y que significan cierto desdén hacia el ciudadano que viene cumpliendo con la ley. Una persona, un empleado público, un empleado de una empresa privada que es sujeto a impuestos a las ganancias, pagó el 33% de impuestos sobre la ganancia imponible y puede haber dispuesto de ella. Una persona que no las declaró, que de alguna manera la sacó del país y que ahora va a pagar el 2,5%. Esto es una burla al Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo decimos a las futuras generaciones, a la población en general, que es bueno pagar impuestos si el mismo sistema prioriza al que incumple la ley? Entonces creo que tenemos que encarar un camino que apunte al encuadramiento siempre en el Estado de Derecho. Y otra cuestión que me parece extraña, este blanqueo surge a partir de un convenio con los Estados Unidos de Norteamérica. Primero, un Estado federal tendrá, no sé si firmó con todos los estados federales, pero se va a intercambiar información acerca de la renta financiera. Bien, si el Estado argentino tiene la información, ¿por qué no le cobra el 33%, le cobra las multas, los recargos? Y le estamos regalando un 31% en desmedro de aquel que pagó, que estuvo dentro de la ley. Entonces, si en la Argentina vamos a premiar las conductas contrarias al interés general, tenemos mal destino como país. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Recién... Buenas tardes, Débora. ¿Cómo le va? Recién hablábamos con su coprovinciana por el tema de que muchas veces las alianzas a nivel provincial no se trasladan de la misma manera a nivel nacional y nos entró acá, estamos todas con una duda, así que se la voy a trasladar yo. Y es si usted sigue formando parte del interbloque de Juntos por el Cambio a nivel nacional, luego de una especie de alianza que hay a nivel provincial que podría ubicarlo a usted en el mismo espacio que la Cámpora. Si nos puede explicar un poco eso. Primero, eso es una noticia falsa. Por supuesto, la banca que ocupo en el Congreso de la Nación la obtuve como candidato de Ahora Patria, que es mi partido, en la interna o en las pasos de Juntos por el Cambio, y accedí dentro del interbloque Juntos por el Cambio, y por donde yo entro, por ahí salgo. Así que cuando termine mi mandato, la banca seguirá ahí. Una cosa muy diferente es el armado provincial, que nada tiene que ver con los temas que se discuten en la nación. Y en la alianza que hemos conformado acá en la provincia, no está la Cámpora. No. Así que tache eso, bien. No está la Cámpora. Estamos nosotros, Ahora Patria. En realidad confluimos hacia un espacio el que convocó un partido que se llama Salta Independiente, y ante los problemas que tiene nuestra provincia, que luego se lo voy a decir, ameritaba generar lo que ellos llamaron la nueva mayoría. Nosotros nos hicimos eco de ellos y confluimos, y también confluyó Emiliano Estrada, que es del Partido Justicialista. Mire, las cabezas visibles, el ingeniero Felipe Viela, el licenciado Estrada y yo, fuimos las cabezas de las listas más votadas en la elección del 2022 para diputados nacionales. ¿Qué es lo que pasa en Salta? Usted abre la canilla y no sale agua en... Ay, se cortó justo mínimamente la comunicación. Estamos viendo de restablecerla. ¿Nos escucha ahí, diputado? Ahí, perfecto, sí, se había abre la canilla ahí y nos quedamos ahí. Eso es el oficialismo provincial que está interfiriendo. Mire, una señora
una señora fue a parir a un hospital público y no la atendían porque decían que era un hospital COVID, terminó pariendo en la vereda. Tenemos bajísimos rendimientos en el sistema educativo. El alumnado de la provincia, de la escuela pública, está en un muy bajo nivel. En materia de salud, acabo de tener una reunión con gente que se dedica al tema de diálisis del sector privado, y es un desastre, es poco. Y en materia de seguridad, nos están llevando puestos los crímenes y los delitos vinculados con el narcotráfico. La provincia está muy mal. Todo esto que le estoy diciendo en una provincia que tiene casi el 10% de su presupuesto de superávit. Entonces no puede decir, bueno, que la pandemia, que la guerra, no. Acá le sobra la plata al gobierno y no tenemos acceso a los servicios. Entonces confluimos en esto que no tienen, rompiendo la grieta, una cuestión neutral, y conformamos, avancemos. Hace falta tener una decisión clara en beneficio de la provincia para hacer un planteo de este tipo. A nosotros nos une la gana de mejorar y cambiar el destino de la provincia. Diputado, en ese sentido, entonces, para entender un poco más claramente, el espacio que ustedes confluyeron en la provincia de Salta, sabemos que las elecciones van a ser el 14 de mayo próximo, incluye a referentes del Frente de Todos, entonces, de distintos espacios que compitieron en el 2021 dentro de la boleta del Frente de Todos. ¿Esa es la idea, en definitiva? Claro. Sí, mire, es un espacio provincial, transversal, como es el mismo Juntos por el Cambio. Está Miguel Pichetto, que era un gran legislador vinculado al kirchnerismo, pero integra Juntos por el Cambio. Bueno, en la provincia de Jujuy, Morales encabeza un espacio político que es muy amplio, tiene de justicialistas radicales, de medio de derecha, medio de izquierda, donde se prioriza el interés provincial, la discusión nacional queda de lado. Y se ha tratado de ensillarnos o poner camisetas nacionales. No, acá la camiseta que hay es la salteña. Yo pretendí que este espacio de convocatoria y de amplitud en beneficio del interés de los salteños se hiciesen Juntos por el Cambio, pero lamentablemente no tuve éxito. Mire, no podemos pensar que en un escenario como el que hay de Salta, donde el gobernador en forma antojadiza cambió la fecha de las elecciones, eliminó las elecciones PASO, porque es una forma de trabar y entorpecer el trabajo de la unión de la oposición, nosotros le demos con el gusto, solo por el hecho de querer mantener nuestros kioscos con banderas nacionales que, en definitiva, poco inciden en la vida de los salteños. Entonces, definitivamente, en la contramedida... Volvió a cortarse mínimamente. Es el oficialismo salteño que interrumpe. Entonces decía... Estamos ahí... ¿no es cierto? Bien. Sí. Acá mi compañera le quiere preguntar algo. Mi duda más. repito la pregunta, a nivel nacional usted se mantiene dentro del interbloque Juntos por el Cambio. En ningún momento dije lo contrario. Perfecto. Así que seguimos como estamos. Seguimos como estamos. Interbloque Juntos por el Cambio. Listo. ¿Y no cree que igual vaya a afectar en la convivencia? Mal enseñados que pretendieron mandar noticias, una fake news, de ninguna manera. Por donde yo entro, por ahí salgo. Empecé la política con Olmedo, terminaré con Olmedo. Entré al Congreso Juntos por el Cambio, me iré de Juntos por el Cambio. A ver, su posición está bien firme, la entendemos, pero ¿no cree que va a traer alguna consecuencia en la convivencia con sus pares? O si pudo hablarlo quizás con sus pares de Juntos por el Cambio, que también son diputados por Salta. Así lo hice. Todo este proceso fue con la debida información a los diferentes políticos nacionales que trabajaban al lado de la provincia, y al día siguiente del lanzamiento del espacio, no de la constitución del Frente, que fue posterior, me presenté en la reunión del presidente del bloque Juntos por el Cambio y di cuenta de lo que hacía. Que la provincia estaba en un armado político con el Juntos por el Cambio, pero mi banca, la banca que ganó mi partido, haberse impuesto al PRO y al radicalismo, a los dos juntos en una lista, seguirá siendo de Ahora Patria, y Ahora Patria seguirá estando en el interbloque Juntos por el Cambio. Yo no soy dueño de dirigir la voluntad del pueblo hacia donde a mí me guste. Yo debo cumplir con un mandato y eso es lo que voy a hacer. Preguntarle en ese sentido, diputado, entonces, en relación a la actividad parlamentaria, ¿cómo va viendo
las definiciones que toma Juntos por el Cambio respecto a participar o no del quórum en algunos debates. Tiene autonomía en ese sentido, se pliega a las definiciones generales porque es parte también de las negociaciones que lleva adelante el oficialismo para poder concretar algunas reuniones de sesión, por ejemplo. Y Juntos por el Cambio tiene una posición de que sea el oficialismo el que consiga el quórum y aquí, por ahí, en las negociaciones también territoriales tenga algún efecto. Mire, les repito, lo que aparte es separado. Una cosa es lo nacional y otra cosa es lo provincial. Nuestra elección es el 14 de mayo y estamos enfocados en eso. Yo tengo autonomía porque considero que en mi inventario neuronal hay más de 2. Entonces me considero autónomo en mis decisiones. Las decisiones las tomo con conocimiento y con convencimiento. Y en este caso, respecto al juicio político, tengo el convencimiento de que se pone en riesgo el sistema republicano si empezamos a perseguir los jueces por su sentencia. No, las sentencias no pueden estar sujeta a revisión política, porque si no la justicia se va a alinear con el poder de turno y los ciudadanos vamos a quedar merced a una especie de sacha soberano que nos va a dirigir en toda la vida y van a terminar diciendo qué es nuestro y qué no es nuestro. Por último, y pedirle también un poco de síntesis en ese sentido, ¿va a ser candidato para algún cargo en la provincia? ¿Está pensando en ese sentido avanzar en algún tipo de candidatura? Mire, el frente se llama Avancemos, que es la expresión contrapuesta a lo que sucede con Gustavo Sáenz, el gobernador, que es retrocedemos. En este frente está inserto en su acta constitutiva que la fórmula de gobernador y vice la vamos a integrar el diputado Emiliano Estrada y yo. Y el orden se definirá en una encuesta al momento antes de presentar la candidatura. Eso está claro. Acá no hay grieta, hay necesidades para atender y de una vez por todas tenemos que darle satisfacción al ciudadano que nos dice que está harto de ver políticos que se pelean mientras ellos pasan necesidades y los gobiernos aprovechan esa pelea para quedarse indebidamente con el dinero del pueblo. Gracias, diputado. El consenso y el acuerdo para conformar Avancemos ha sido realizado de una forma concienzuda y pensando en el interés de los salteños. Buenísimo. Gracias, diputado, por este ratito. Seguramente lo veremos próximamente aquí y lo tendremos en el estudio en cualquier momento. Buen fin de semana. Pero siempre será un placer. Que tenga muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego, hasta cualquier momento. Bueno, se están definiendo las cosas, ¿no? Otro caso, Río Negro. Quedaron en el mismo espacio algunos referentes de la UCR con la Cámpora y en el medio Beretilnec. Así que no sé qué nos sorprendemos tanto. Beretilnec que también tiene relación con Doñate. Claro, Doñate de la Cámpora, Doñate. exactamente. Exacto. Sí, Doñate es de la Cámpora. Sí. Entonces tenés en la misma provincia, por un lado Aníbal Tortorielo, el candidato que lleva Juntos por el Cambio, y por otro lado Beretilnec, que logró sumar, aparte del radicalismo, a la Cámpora y a otros espacios provinciales. Bueno, veremos qué efectos tiene esto hacia adelante, no solamente dentro de las definiciones provinciales, porque, bueno, este planteo que hacía el diputado Zapata respecto a que son andariveles separados, hay una instancia donde todo eso se pone en juego también en lo territorial, ¿no? Cuando vos requerís avanzar hacia algunas candidaturas, bueno, también el respaldo nacional. ¿Quién va a ir a apoyar esa fórmula? Es el tema, tal ¿Va a cual. ir Alberto Fernández? ¿Va a ir representantes de Juntos por el Cambio? No se me ocurre pensarlo en ese sentido. Sí, Estrada de la Cámpora, además. Imagínate Máximo Kirchner y Zapata, no sé, en el mismo acto, no sé, hay que ver. Sí, difícil de pensar, y si bien son elecciones provinciales, después tenés que confeccionar las listas para las nacionales, si quedan heridas, ya sabemos que es difícil, y la líder de la coalición cívica, Lisa Carrió, está pidiendo, por favor, unidad en las listas de legisladores. Y además decir que las listas de las provincias para legisladores nacionales son pocas las bancas que se ponen en juego. A veces son 2, a veces son 3, a veces son 5. No son tantas como en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 10 para poner en juego. Ahí podés negociar con distintos espacios, intercalando. Sí, ahí vas mechando. Claro. Entonces también ahí se empieza por ahí algo que aparece como una oportunidad circunstancial para la provincia, después
2 meses después, cuando tenés que cerrar la lista nacional, empieza a tener también algunas discusiones. Bueno, llegó el final del programa, final de la semana, con la lengua afuera, pasó volando, muchas entrevistas. Les mandamos un saludo a nuestra compañera Analía, que va a descansar de vacaciones, unos días de vacaciones, así que buen descanso, merecidísimo. Las vacaciones son un derecho de trabajadores y trabajadoras. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, Débora, te veo el lunes. Que descanse, buen fin de semana. Muchas gracias, Jaumelí. Nos vemos en estos días. Hasta luego. Ustedes también. Chao, que la pasen bien.